Bienvenidos al módulo 1 del curso especialista en telecomunicaciones. En este primer módulo estaremos viendo diferentes temas relacionados con el concepto de red, las redes, las topologías y el tráfico de las redes. El módulo 1 se divide en 8 temas. Ya hemos estudiado el tema número 1 sobre la red, el tema número 2 sobre arquitectura de redes y el tema número 3 sobre las funciones esenciales de la red. Veremos en este momento el tema número 4 sobre las topologías, los tipos de topologías, las topologías para redes. En el tema 5 estudiaremos las herramientas matemáticas para el cálculo de topologías, es decir, los grafos. En el tema 6 nos concentraremos en los modelos estadísticos, las colas, el tráfico y el tráfico de telecomunicaciones. En el tema 7 veremos dos ejemplos prácticos sobre la resolución topológica en la práctica. Y en el tema 8 completaremos esta unidad con la descripción de las diferentes topologías para redes locales, es decir, las redes de datos que se utilizan en las empresas. Es usual en los libros de redes encontrar una descripción sobre las topologías básicas, pero no son las únicas que existen. Justamente en esta transparencia haremos una pequeña revisión de tales topologías básicas. Las que estamos viendo son las 4 topologías esenciales. La topología árbol y estrella, que se pueden considerar como topologías centralizadas, ya que existe un nodo, al menos, de orden superior a los restantes, que se dividen con un único nodo diferente en el caso de la topología estrella, o con n niveles de nodos diferentes en el caso de la topología árbol. Como se puede observar en la gráfica, la topología en estrella, en principio, solamente posee 2 niveles y la conectividad desde cualquier nodo final hacia cualquier otro nodo final es igual para cualquier nodo que intervenga. En este caso, debería pasar solo por un nodo jerárquico. Si hubiese más de un nivel jerárquico, esos niveles jerárquicos en principio debieran respetarse. En el cambio, en el caso de una topología en árbol, los nodos terminales se van agrupando por grupos, con lo cual, por ejemplo, si el usuario A o el nodo terminal A quisiera comunicarse con el nodo terminal B, lo haría directamente por el primer nivel. Pero si quisiera comunicarse con el terminal C, debería pasar por 2 niveles y por 3 nodos de conmutación. El primer nivel de su grupo, el segundo nivel que interconecta grupos y nuevamente por un primer nivel pero del otro grupo. Cuando consideramos las otras topologías, son topologías de estilo distribuida. Allí podemos encontrar la topología en tipo bus y la topología en tipo anillo. Desde el punto de vista conceptual, la topología en bus y en anillo son prácticamente idénticas. La única diferencia que existe es que el anillo es un bus cerrado, en donde los dos extremos del bus se conectan entre sí, formando justamente el anillo. Pero en los textos de redes locales suelen fijarse determinadas diferencias entre las topologías en bus y anillo, que no son diferencias topológicas, sino que son diferencias del mecanismo en cómo se remiten los paquetes en tales topologías. Lo veremos con posterioridad cuando estudiemos las redes locales. Pero eso no es importante desde el punto de vista topológico. Desde el punto de vista topológico, lo importante es que en el caso del bus existe un único camino para ir desde cualquier nodo de origen a cualquier nodo de destino, y en la topología en anillo, en principio, también existe un único camino para ir de cualquier nodo de origen a cualquier nodo de destino. Si el anillo fuera doble, que es una modificación topológica, existirían 2 caminos diferentes para ir de cualquier nodo de origen a cualquier nodo de destino. Uno en el sentido de las agujas del reloj y el otro en el sentido contrario a las agujas del reloj. Desde el punto de vista topológico, la topología en estrella es muy simple. Solamente consta de un nodo principal, que suele actuar como nodo conmutador, al cual se conectan todos los nodos terminales. Para que cualquier nodo terminal se pueda comunicar con cualquier otro nodo terminal, el único que puede realizar esa conectividad es el nodo conmutador. Con lo cual, si el nodo N se quiere comunicar con el nodo E, deberá comunicárselo de alguna manera al nodo conmutador para que el nodo conmutador ejecute esa conexión entre el nodo N y E. Solamente permitiera una conexión por vez, solamente un único usuario de origen podría comunicarse a la vez con uno de destino, y cualquiera otro que quisiera comunicarse debía esperar hasta que el nodo conmutador se libere.
No es eso lo que usualmente se construye cuando se colocan nodos en estrella, sino que lo que se construye son un nodo conmutador que posee una determinada capacidad de simultaneidad, de forma tal de que haya una cantidad de conexiones posibles. Por ejemplo, la que mencionamos, del nodo N con el E, del A con el G, del C con el J, del D con el M, etc. En principio, no se permiten todas las posibles conexiones de pares, ya que si eso fuera el caso, el nodo conmutador tendría que tener tantas posibilidades de conexiones como la mitad de los nodos terminales que posee, ya que si se conectan de a pares, la cantidad máxima de conexiones que podría haber sería justamente la mitad de la cantidad de nodos. Pero en la realidad se demuestra que no todos los nodos intentan comunicarse al mismo tiempo, con lo cual la cantidad de conexiones simultáneas que debe haber debe ser menor. Eso se conoce como grado de tráfico y los estudiaremos en el tema de tráfico en esta misma unidad. Se detalla además que la conexión puede ser de circuitos si se conmutan canales o de paquetes si se conmutan los paquetes en forma individual. Usualmente se suelen referir a estas conexiones como orientadas a conexión o no orientadas a conexión. Evidentemente, si se opta por una topología en estrella, es porque se tiene en mente una estrella jerárquica. Y eso es así porque al colocar una determinada cantidad de nodos, la estrella no lo puede resolver con un único nivel. Un conmutador posee una capacidad limitada de nodos a conmutar. Esa capacidad será de 100, 1000, 10.000 o 100.000, dependiendo de la capacidad de conmutación que posea el nodo conmutador. Si uno piensa que los primeros nodos conmutadores eran manejados por operadores humanos, evidentemente no podían tener en su elemento de conmutación mucho más que 100 usuarios, porque evidentemente la cantidad de clavijas que tenían que tener era tan grande que no las podían ubicar en el pupitre en el cual se ponía el elemento de conmutación. Cuando eso se pasó a elementos mecánicos, por una problemática de selección, se agruparon en conjuntos de a 10.000, es decir, que un computador podía tener hasta 10.000 terminales. Cuando eso se hizo en forma electrónica, el número puede variar en principio hasta cualquier cantidad, pero usualmente se colocan nodos conmutadores de entre 40 y 100.000 nodos terminales. La problemática de colocar mayor o menor cantidad de nodos terminales tiene que ver con un problema de seguridad en el caso del que el nodo conmutador falle, con lo cual en principio al día de hoy un nodo de conmutación o enrutador, si se utilizara en el caso del enrutador, podría tener tal vez más de 100.000 nodos terminales, pero la problemática pasa en qué nivel de segurización se tiene en el caso de que ese nodo, por algún problema, sufra algún desperfecto. Con lo que, si en algún momento estamos considerando de 100 nodos terminales o 100.000 nodos terminales, un nodo conmutador llega a su capacidad máxima. Con lo cual, para poder conmutar entre una mayor cantidad de terminales, deberemos hacer alguna estructura jerárquica, donde habrá un nodo de mayor jerarquía que conmuta a nodos de menor jerarquía, y justamente los que se muestran en el gráfico. En el gráfico estamos teniendo 6 grupos de conmutación. Cada grupo de conmutación se puede manejar en forma independiente. Es decir, si el terminal A se quiere conectar con el terminal C, solamente se conmuta por medio del nodo conmutador 1. Si el terminal D se quiere conectar con el E, solamente lo hará por el nodo conmutador 2. Si el M se quiere conectar con el O, solamente lo hará por el nodo de conmutación 5. La problemática ocurre cuando un terminal de un determinado grupo se quiere comunicar con un terminal de otro grupo, cualquiera este sea. Por ejemplo, si el terminal J se quiere conectar con el terminal G, actuarán 3 nodos de conmutación para tal conexión. La del nodo 4, que realizará la conexión de J con el nodo conmutador alfa, la del nodo conmutador alfa, que unirá la conexión del nodo 4 con el nodo 3, y la conexión del nodo 3, que unirá la conexión entrante del nodo alfa con el nodo terminal G. De esta manera es como podemos ir avanzando en una estrella jerárquica hasta cualquier cantidad de niveles, si hiciera falta, pero básicamente entre cualquier cantidad de grupos que me permita conectar cualquier terminal del planeta con cualquier otro.
En la topología árbol pueden darse distintas configuraciones en cada hoja. Estamos viendo en el gráfico 5 hojas de un determinado árbol. En la 1A se da una conexión simple de sus puntos terminales por medio de conexiones punto a punto contra el nodo 1A, en las cuales se conectan los nodos A, B, C y D. Una conexión un poco más compleja es la del nodo 1D, en donde se conectan en forma de un bus los nodos terminales ST, V y W, y en forma de conexiones punto a punto X e Y. Los restantes nodos tienen conexiones simples de conexiones punto a punto. Pero vemos que el árbol no está balanceado. Es decir, no existe el mismo tipo de conexión para cada uno de los nodos que se quieran conectar por medio de ese árbol. Una conexión simple podría ser entre el nodo X e Y, con lo cual hay que pasar indefectiblemente por el nodo 1D. Pero una conexión entre el nodo UV o entre el nodo UT o entre el nodo UW no haría uso del nodo 1D. Se conectaría en forma directa. Cualquiera otra de las conexiones de los otros nodos, tales como el 1A, el 1B, el 1C, sus conexiones internas lo harían pasando solamente por ese nodo. Por ejemplo, una conexión de A a C lo haría pasando por el 1A, una de E a G pasando por el 1B, una de I a J pasando por el 1C. Pero ahora tenemos otros niveles del árbol que no son las hojas simples. En naranja se muestran las hojas simples justamente porque no tienen ningún otro nodo del árbol conectados a ellas, exceptuando nodos terminales. Pero no es el caso de los nodos 2A y 2B. Esos nodos, si bien tienen nodos terminales, también conectan otras hojas del árbol. Es decir, el caso del nodo 2A tiene conectado al nodo 1A y al nodo 1D. El caso del nodo 2B tiene conectado al nodo 1C y al nodo 1E. Ahora bien, tenemos la problemática del nodo 3A. El nodo 3A, si bien está teniendo un nodo como el 1B que le reporta las conexiones, no lo podemos poner en el mismo nivel que los nodos 2A y 2B, puesto que el nodo 2B se conecta a través de ese nodo 3A para llegar a un supuesto nodo de mayor jerarquía, que sería el 4A, y que en principio actuaría como raíz de este árbol. No se muestra en el gráfico, pero tanto el nodo 3A como el nodo 4A también podrían tener nodos terminales, lo cual implicaría que el desbalanceo de conectividad sería en cada uno de los niveles, pues un conjunto de usuarios que estuviesen conectados directamente al 4A se conectarían por medio del 4A. En cambio, si yo quisiera conectar, por ejemplo, al nodo X con el nodo AC, esa conexión tendría que atravesar primero el nodo 1D, de ahí pasar al nodo 2A, pasar al 4A, pasar al 3A, pasar al 2B, pasar al 1E y finalmente en ese nodo llegar hasta el nodo AC. Evidentemente debería remontar todas las ramas del árbol hasta llegar a la raíz y luego ir bajando por la otra rama hasta llegar a la hoja que se ha seleccionado como conexión de destino. Bien, vemos entonces que no hay un algoritmo simple para el caso de los árboles, sino que hay que considerar cada nodo terminal como ve a los restantes para considerar la conectividad de ese nodo contra un nodo terminal específico. Como se puede apreciar en el gráfico, la topología bus es mucho más simple. Consta de un único bus, un único canal de comunicaciones en el cual se conectan todos los terminales, no hay nodos intermediarios y cualquier nodo puede comunicarse con cualquier otro por medio de tal bus. La única problemática que tiene esta topología, a menos que en el bus podamos diferenciar entre canales diferentes, es que solamente puede manejarse una comunicación por vez. Esto implica que si el nodo A está conectado con el nodo C, ningún otro nodo puede comunicarse hasta que el nodo A y C liberen el bus. Solamente en aquellos casos en que de alguna manera pueda establecerse más de un canal, podría utilizarse una topología bus para conectar más de dos conexiones en forma simultánea. Existen versiones de buses con canales múltiples, pero son de muy compleja administración.
por eso no se las prefiere en el uso práctico. La topología anillo también es una topología básica y simple. Tal como se muestra en el gráfico, es solamente un conjunto de enlaces que va uniendo un nodo con el otro y el nodo que quedaría como último se interconecta con el primero. De esa manera se cierra el enlace y queda formado un anillo. Si existe un único canal, como sería el caso simple, posee los mismos problemas que mencionamos para el caso de la topología en bus. Solamente puede haber una comunicación por vez. Por ejemplo, si el nodo M quisiera comunicarse con el J, estaría ocupando todo el anillo, por ejemplo, rotando al sentido del reloj, por los nodos N, A, B, C, D, E, F, G, H, I hasta el J, y quedaría todo eso ocupado para su comunicación. De todas maneras, como la comunicación debe circular, el nodo K y el nodo L quedarían fuera de servicio desde el punto de vista de la comunicación. Una vez que esa comunicación haya terminado, otro nodo podría iniciar una segunda comunicación y luego, cuando termine esa, una tercera, una cuarta, lo que fuera, pero solamente una comunicación por vez. Si se dispusiera de un mecanismo para diferenciar canales, podrían generarse comunicaciones simultáneas, ya que si hubiera más de un canal, podría estar establecida la comunicación entre M y J y un segundo canal estaría libre, por ejemplo, para establecer una comunicación entre B y G. Da lo mismo que la comunicación sea entre B y G o entre B y C, es decir, un nodo adyacente a B. Cuando se ocupa el anillo, se ocupa por completo el anillo, ya que, y hablando de paquetes, cuando se remite un paquete de B a C, una vez que C recibe el paquete, deberá remitir algún tipo de confirmación que tendrá que girar por el resto del anillo hasta que le vuelva a B por el otro lado. Es decir, no es que B se comunica con C y C se comunica con B en forma directa, sino que, y si suponemos que se sigue el sentido de giro del reloj, B se comunica con C y cuando C se quiere comunicar con B, tiene que hacerlo por medio del circuito D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, A, B. Es decir, que una comunicación implica utilizar el anillo por completo. Consideraremos ahora algunos ejemplos de topologías un poco más complejas que están relacionadas con las topologías de uso telefónico. Como se puede observar en el gráfico, estamos considerando la interconexión de 4 nodos telefónicos en principio, los nodos A, B, C y D, al cual están conectados una cantidad de nodos terminales que en principio serían los teléfonos. Los nodos terminales serían el A1, el A2, el A3, el A4, etc., B1, B2, C1, C2, D1, D2, etc. Cada uno de ellos se conecta específicamente a un nodo de red. Los nodos de red están interconectados entre sí, en principio en forma completa, es decir, el nodo A se comunica con los nodos B, C y D, el nodo B con los nodos A, C y D, el nodo C con los nodos A, B y D, y el nodo D con los nodos A, B y C. Como pueden verse, las conexiones son de conectividad completa, por lo cual cualquiera de estos nodos puede conectarse con cualquier otro, y cuando un usuario de un nodo quiere comunicarse con otro usuario, tiene dos alternativas. Si es un usuario del propio nodo, por ejemplo, el terminal A1 se quiere conectar, el terminal A1 se quiere conectar con el terminal A5, lo hará directamente por medio del nodo A. Pero si el nodo A1 se quiere comunicar con el nodo D4, tendrá que participar el nodo A y el nodo D. En principio, se hará por medio de la conexión directa que existe entre el nodo A y el nodo D, pero la conexión será del nodo A1 al A, del A al D y del D al D4. La problemática de la topología vista en la transparencia precedente es que no se puede escalar con ese tipo de interconexión. No se puede escalar quiere decir, está bien para interconectar a 4 nodos entre sí, pero si son 40, 400 o 4000, cada vez la interconectividad se hace más compleja porque la cantidad de conexiones que se requeriría sería el total de n por n-1 sobre 2.
es decir, crecería muy rápidamente. Si estamos considerando una cantidad de 40 nodos a conectar, sería de 40 por 39 sobre 2. Podemos redondear en 40 por 40, estamos hablando de 1600 sobre 2, estamos hablando de 800 conexiones aproximadamente para interconectar a 40 nodos entre sí. Y si lo hacemos con 400, obviamente la cantidad de conexiones se multiplicaría proporcionalmente. Evidentemente hay que buscar alguna solución a una cantidad de interconexiones grandes, por lo cual la estructura más simple es hacer estructuras jerárquicas. Entonces aquí se muestra muy simplemente cómo se pueden eliminar conexiones poniendo un nodo de orden superior. En el caso anterior nosotros teníamos una cantidad de conexiones y en este caso solamente requerimos 4 conexiones. Las conexiones que requerimos son todas contra el nodo superior. El nodo A1 conectado con el nodo superior, el nodo B con el nodo superior, el nodo C con el nodo superior y el nodo D con el nodo superior. La comunicación que habíamos considerado anteriormente, el ejemplo de A1 contra D4, en este caso, tiene que pasar por 3 nodos. El nodo A1 se conecta con el nodo A, el A con el nodo superior con el nodo B y el nodo D con el nodo D4. Si bien esto requiere la participación de un nodo adicional, simplifica la interconectividad cuando estamos considerando muchos nodos a interconectar. La topología vista en la transparencia precedente, de poner un único nodo jerárquico, posee un problema serio en los casos que ese nodo sufra algún percance y salga de servicio o su servicio quede disminuido. Por lo cual, las soluciones prácticas de topologías no se hacen con un único nodo jerárquico, sino que se hacen por grupos, y a cada grupo se le pone un par de nodos superior, el nodo superior alfa y el nodo superior beta. Se dice, en terminología de telecomunicaciones, que se ha construido una dupla. Pues bien, tanto saliendo por el nodo alfa como por el nodo beta, la interconectividad es total. El nodo A, para llegar al nodo B, puede interconectarse por el nodo alfa o bien por el nodo beta. Lo mismo con cualquier otro. Si A tuviese que ir contra el C, si A tuviese que ir contra el D. Siempre existe la posibilidad de hacerlo por cualquiera de los dos nodos de orden superior, el alfa o el beta. Pero hay un detalle adicional, que es que los nodos trabajan con reparto de carga. Justamente como lo que se está buscando es segurizar ante la posibilidad de falla de un nodo, si uno de los nodos fallase y es el que tiene todo el tráfico y el otro nodo está solamente como respaldo y no está transportando tráfico en ese momento, de todas maneras se perderían todas las conexiones que están cursadas hasta ese momento. Con lo cual lo que se realiza en la práctica es que cada conexión sucesiva va a un nodo de orden superior diferente. Si la conexión anterior fue al alfa, la actual va al beta, la próxima irá al alfa y la que le siga irá al beta. Así cada una por una, irá a un nodo diferente. Una al alfa, la otra al beta, la siguiente al alfa, la siguiente al beta, de forma tal que cada nodo de orden superior está manejando exactamente la mitad de las comunicaciones en curso en un instante dado. Si uno de los dos nodos se cae por algún motivo, el alfa, por ejemplo, solamente se caerán las comunicaciones que están asociadas a ese nodo alfa. Las de beta seguirán funcionando. Si fueran paquetes, que sería un caso más simple, ¿sí? Al caerse el nodo, lo que se perderían serían solamente los paquetes en curso, con lo cual en algún momento las terminales de destino se darían cuenta de que un paquete se ha perdido y pedirían la retransmisión. Si lo que se está conmutando son canales telefónicos, la comunicación se cortaría, pero solamente se le cortaría a la mitad de los usuarios. Con lo cual, cuando la comunicación se corta, el usuario supuestamente volverá a iniciarla. Y si anteriormente la conexión había sido cursada por alfa y alfa está caído, cuando vuelva a realizar la conexión, la hará por el único nodo superviviente en ese instante, que es el nodo beta. Con lo cual el nodo beta terminará asumiendo la totalidad de las conexiones hasta que alfa pueda ingresar nuevamente en servicio. Lo que se ilustra en esta transparencia es una topología estrella jerárquica,
en la cual hay un siguiente nivel y ese nivel se conecta por conexión total. Es decir, nosotros estamos teniendo un conjunto con una central, estamos teniendo un sector con una central de concentración alfa, otro el sector B con la central beta, otro el sector C con la central gamma y otro el sector D con la central delta. Cada sector tiene su propio nodo de jerarquía, pero como no hay un orden superior, los nodos de esa jerarquía se interconectan entre sí. Alfa se conecta con beta, gamma y delta, y los otros se conectan de la misma forma. Todas las conexiones están contempladas, con lo cual se hace una conexión de nivel superior de todos contra todos. Es una de las soluciones posibles para una topología en estrella cuando vamos subiendo de categoría, porque evidentemente las categorías superiores tienen cada vez una menor cantidad de nodos y por ende se puede establecer una conectividad total entre los nodos jerárquicos remanentes. En cambio, en esta otra transparencia se opta por una interconectividad jerárquica entre nodos jerárquicos. Como se puede observar en la transparencia, cada sector tiene su propio nodo de jerarquía. Es decir, el sector A, el nodo 1, el sector B, el nodo 2, el sector C, el nodo 3 y el sector D, el nodo 4. Pero esos nodos no se interconectan entre sí, sino que para interconectarse entre los nodos 1, 2, 3 y 4 existe un nodo de jerarquía superior, el nodo 5, que los interconecta. Obviamente, una interconexión jerárquica puede tener la cantidad de niveles que quisiéramos. Aquí solamente estamos teniendo 3 niveles. El nivel de la central propiamente dicha, donde están los terminales, el nivel 1, donde está un sector, y el segundo nivel, donde está el nodo que interconecta a todos. Pero podríamos seguir, si la red tuviera mayor cantidad de sectores, podríamos seguir con un tercer nivel, cuarto, quinto, sexto, hasta donde quisiéramos. Existe una limitación práctica, pero teóricamente la cantidad de niveles podría ser todos los que quisiéramos. De todas maneras, las limitaciones prácticas por cantidad de enlaces hacen que entre 4 y 5 niveles sean suficientes como para poder interconectar cualquier punto geográfico con cualquier otro punto geográfico. Y finalmente, en este caso, estamos considerando la tercera alternativa de interconexión generalizada, es decir, la interconexión por agrupamientos o sectores. Estamos viendo que los nodos 1, 2, 3 y 4 se interconectan en forma asociativa. Estamos teniendo que el nodo 1 no solamente le da servicio al sector A, sino que también le da servicio al sector C, pues los nodos pueden salir por el nodo 1 o por el nodo 3. De la misma manera, en el sector 3, los usuarios del sector 3 pueden salir por el nodo 3 o por el nodo 1. El otro grupo de interconexión es el que está conformado por el sector B y el sector D, con lo cual los usuarios del sector B pueden salir por el nodo 2 o por el nodo 4, y los del sector D pueden salir por el nodo 4 o por el nodo 2. La interconexión entre ellos hace que cuando alguien quiera ir desde el sector A1 al sector D4, pueda hacer una interconexión por el nodo 1, del nodo 1 al nodo 4 y luego al sector D4, o salir por el nodo 3, del nodo 3 ir al nodo 2 y del nodo 2 tener una interconexión con el nodo D4. Esto permite una segurización compartida de forma tal que hay una conectividad suficiente por si un enlace o un nodo se cae. En el caso de que estuviéramos contemplando la interconexión entre el sector A1 y el sector D4, si se cayera el nodo 1, se podría hacer la conectividad por medio del nodo 3 y se podría utilizar el enlace para hacer la conectividad entre 3 y 4 directamente, con lo cual la conexión quedaría del sector A1 al nodo 3, al nodo 4 y al sector D4. Como alternativa tendríamos salir por el nodo 2. Si lo que se ha caído es la conexión del nodo 4, se podría llegar desde el sector A1 por el nodo 1, por el nodo 2 y finalmente llegar al sector D4 por medio del nodo 2. También se lo podría hacer saliendo por el nodo 3 al nodo 2 y de allí llegando al nodo D4. Con estos esquemas de segurización se logran topologías que quedan segurizadas ante la falla de alguno de los nodos, incluyendo los nodos concentradores de origen y destino, y algunos de los enlaces que los interconectan.
Se dice nuevamente en la jerga que la interconexión entre ellas está hecha por medio de duplas asociativas. Y finalmente, en este caso, estamos considerando la tercera alternativa de interconexión generalizada, es decir, la interconexión por agrupamientos o sectores. Estamos viendo que los nodos 1, 2, 3 y 4 se interconectan en forma asociativa. Estamos teniendo que el nodo 1 no solamente le da servicio al sector A, sino que también le da servicio al sector C, pues los nodos pueden salir por el nodo 1 o por el nodo 3. De la misma manera, en el sector 3, los usuarios del sector 3 pueden salir por el nodo 3 o por el nodo 1. El otro grupo de interconexión es el que está conformado por el sector B y el sector D, con lo cual los usuarios del sector B pueden salir por el nodo 2 o por el nodo 4, y los del sector 2 y los del sector D pueden salir por el nodo 4 o por el nodo D. Por el nodo 4 o por el nodo 2. La interconexión entre ellos hace que cuando alguien quiera ir desde el sector A1 al sector D4, pueda hacer una interconexión por el nodo 1, del nodo 1 al nodo 4 y luego al sector D4, o salir por el nodo 3, del nodo 3 ir al nodo 2 y del nodo 2 tener una interconexión con el nodo D4. Esto permite una segurización compartida de forma tal que hay una conectividad suficiente por si un enlace o un nodo se cae. En el caso de que estuviéramos contemplando la interconexión entre el sector A1 y el sector D4, si se cayera el nodo 1, se podría hacer la conectividad por medio del nodo 3 y se podría utilizar el enlace para hacer la conectividad entre 3 y 4 directamente, con lo cual la conexión quedaría del sector A1 al nodo 3, al nodo 4 y al sector D4. Como alternativa tendríamos salir por el nodo 2. Si lo que se ha caído es la conexión del nodo 4, se podría llegar desde el sector A1 por el nodo 1, por el nodo 2 y finalmente llegar al sector D4 por medio del nodo 2. También se lo podría hacer saliendo por el nodo 3 al nodo 2 y de allí llegando al nodo D4. Con estos esquemas de segurización se logran topologías que quedan segurizadas ante la falla de alguno de los nodos, incluyendo los nodos concentradores de origen y destino, y algunos de los enlaces que los interconectan. Se dice nuevamente en la jerga que la interconexión entre ellas está hecha por medio de duplas asociativas. En esta transparencia se muestra un ejemplo de la situación anterior. Esto está mostrando la interconexión de los nodos concentradores de la ciudad de Buenos Aires, realizada en la década de 1980. Lo que se están poniendo son centrales locales, como ejemplo, que están en rojo. En el ejemplo se encuentran dos centrales del área norte, San Isidro y Bulón, dos centrales del área sur, Quilmes y Avellaneda, y dos centrales del área oeste, Castelar y San Justo. Cada una de esas áreas, que concentra una cantidad de centrales, sale por dos nodos de tránsito. En el caso del área norte hay dos nodos, uno ubicado en Belgrano y otro en Munro. En el caso del área sur, dos nodos, uno ubicado en Barracas y el otro en Montechingolo. Y en el caso del área oeste, dos nodos, uno ubicado en Flores y otro ubicado en Ramos Mejía. El ejemplo que vamos a tomar como muestra va a ser la conectividad de San Isidro con Quilmes. Considerando el ejemplo de San Isidro con Quilmes, la conectividad más directa sería que la central San Isidro se conectara con Munro, de Munro se conectara con Montechingolo y de Montechingolo con Quilmes. Esta en principio sería la conectividad más directa en cuanto a distancia. Pero si por algún motivo Munro no está en funciones porque se ha caído, San Isidro saldría por Belgrano, y al salir por Belgrano tendría tanto la alternativa de dirigirse a Montechingolo como la alternativa de dirigirse a Barracas, y en ambos casos llegaría a Quilmes. Si lo que se ha caído es la central Montechingolo, que tendríamos como posibilidad sería que San Isidro saliera por Munro y pudiera dirigirse a Barracas, o, en caso contrario, que saliera por Belgrano y pudiera dirigirse a Barracas. En todos los casos siempre existe una alternativa de interconexión entre San Isidro y Quilmes.
ya sea que se haya caído alguno de los nodos de tránsito de origen, los que alimentan a San Isidro, alguno de los nodos de tránsito de destino, los que alimentan a Quilmes, o alguna de las conexiones que interconectan a esos nodos. Es decir, podría ser que el Belgrano esté funcionando, pero no esté funcionando el enlace entre Belgrano y Barracas, con lo cual le quedaría la posibilidad de conectarse entre Belgrano y Montechingolos y resolver la interconectividad entre San Isidro y Quilmes. Los ejemplos serían idénticos si estamos considerando la interconectividad entre el área norte y oeste o entre el área oeste y sur. En todos los casos, siempre existe una combinatoria de duplas que permiten resolver la interconectividad entre cualesquiera dos de las centrales locales que residen en cada una de las zonas correspondientes. En esta transparencia básicamente se muestra una problemática de nomenclatura que está dada básicamente a nivel de conexiones telefónicas. Esas nomenclaturas aún se utilizan y son de utilidad por el tipo de servicio que se da en un área. Las áreas, cuando son áreas pequeñas, solamente tienen una central, por lo cual se las llama monoáreas. Cuando esa área va creciendo y pasa a tener más de una central, más de un nodo, pasa a denominarse como área múltiple. Entonces en el área múltiple lo que nos encontraremos seremos con más de un nodo de interconexión. Los terminales, los usuarios, se interconectarán con más de un nodo. Por ende habrá que interconectar a esos nodos entre sí. En cambio en una monoárea hay un único nodo de central y todos los usuarios de esa monoárea van a parar a esa única central. Las monoáreas son típicas de las ciudades y pueblos pequeños. Un pueblo de 5.000 habitantes obviamente no requiere más que de una única central. Inclusive una ciudad pequeña podría llegar a tener una única central. Cuando la distribución de la ciudad es lo suficientemente amplia a nivel geográfico o la cantidad de habitantes es lo suficientemente grande como para que haya muchos usuarios terminales, entonces hay que empezar a dividir y cuando se divide se empiezan a generar áreas múltiples. Lo que se muestra finalmente en el gráfico inferior es que existen áreas múltiples segmentadas, que es las que mencionamos antes con los ejemplos de la zona norte, sur y oeste para el caso de la ciudad de Buenos Aires. Se segmentan cuando las áreas múltiples son muy grandes y eso ocurre muy poco, es decir, son ciudades metropolitanas, áreas muy densamente pobladas. Entonces, en esos casos, el área múltiple, cuando un área múltiple alcanza una cifra cercana a los 100 nodos independientes, ya no es posible interconectarlos a todos entre sí, con lo cual las áreas múltiples tienen que empezar a ser segmentadas en diferentes segmentos y se inicia la aparición de nodos de tránsito y de parejas de nodos de tránsito para interconectar a los distintos segmentos entre sí. La nomenclatura de lata no es normal en la nomenclatura española, sí lo es en la nomenclatura inglesa, donde lata, como se especifica en la transparencia, quiere decir Local Access Transport Area. En el caso de la nomenclatura española no existe una sigla específica para denotar al área particular de servicio de los usuarios. Lo que simplemente se dice que es el área de servicio local y es también el área de servicio local para las redes de acceso como ADSL, pues las redes de acceso como ADSL hacen uso de las mismas áreas de servicio que las redes telefónicas. Los conceptos que se han visto en el tema 4 han sido pocos, solamente dos, pero de gran importancia. Hemos visto las topologías básicas y las topologías para redes. Dentro de las topologías básicas hemos analizado las topologías en estrella, árbol, bus y anillo. Y en las topologías para redes, las topologías de estilo jerárquico, segurizado, las topologías compuestas por duplas, triplas y superiores, y las topologías asociativas. Para más información, se ruega dirigirse al email que se incluye en la transparencia.